Amigos, esta tarde queremos ahí enseñar un poquito acerca de lo que la Biblia dice acerca de la justificación, acerca del ser justificado, acerca del ser purificado delante del Señor. La Biblia nos dice que allá en Apocalipsis capítulo 21, 27, que no entrará en ella, en la ciudad del cielo, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Sabemos que para poder ir con Dios tenemos que ser justificados, limpiados de todos nuestros pecados. Y Dios, Él promete, ¿verdad?, justificarnos. Dios prometió justificarnos ahí en su palabra y limpiarnos a través de una persona, no una religión, no una tradición, no un ídolo, ¿verdad? No a través de obras de hombres o a través de Cristo. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento, dice, justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Gracias a Dios ahí, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 53, donde dice la palabra del Señor que Él, ¿verdad? Él es el que nos justificará, nos limpiará, nos librará de nuestros pecados. Dice la Biblia, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Gracias a Dios ahí por el Señor Jesucristo. A través de él, dice la Biblia, podemos obtener la salvación. Sabemos que es Dios el que justifica al impío. No es un sacerdote, no es un pastor, no es una iglesia, ¿verdad? No es ahí un hombre o un ídolo o una virgen. Es Dios. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Debajo de la ley, queridos amigos, para que un hombre fuera justificado, él tenía que cumplir toda la ley. Y nosotros, por causa de nuestra naturaleza, somos pecadores y no pudimos cumplir con eso. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que ningún hombre se podrá justificar tratando de obedecer la ley. Dice la palabra de Dios, allí en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así que ningún hombre se puede justificar delante del Señor, él solo tratando de de guardar la ley. Ya Job capítulo 14 versículo 4 dice, ¿quién hará limpio del inmundo? Dice, ¿quién hará limpio del inmundo? Nadie podrá limpiar al hombre. El hombre trata de justificarse, trata de limpiarse él mismo. Ciertamente, dice Job, versículo 9, capítulo 9, versículo 2, ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará? No es por la ley, no es por las obras de la carne, no es por las obras del hombre, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No es por causa de nuestras obras, no es por causa de la justicia de Dios, no viene al hombre, no le es atribuida la cuenta del hombre por las obras que él hace, ¿verdad? O por la ley que él trata de guardar. Mas cuanto dice Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justificará para con Dios. Queda manifiesto que el justo
por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que una de las maneras que podemos justificarnos, ser justificados, delante de Dios es por la fe. Dice la Biblia ya en Romanos 3:9, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice Pablo, dice que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la gracia de Dios se mueve cuando el hombre ejerce fe. Cuando el hombre escucha de que él está condenado por su pecado y él merece ser castigado por su pecado. Dice la Biblia que cuando él mira la solución que es Cristo Jesús y él pone su fe en Cristo, entonces dice la Biblia que la gracia y la sangre del Señor Jesucristo se mueven para justificar al hombre y limpiar al hombre. El Señor Jesucristo resucitó, llevó su preciosa sangre a la presencia de Dios y compró la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Dios que todavía, es eficaz, es la que limpia nuestros pecados de nuestra cuenta, dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Cuando usted, querido amigo, quiera limpiar sus pecados y ser justificado delante de Dios, usted va a tener que mirar a esa cruz y ver a aquel que está muriendo, que murió por usted. Ver a aquel que sufrió por usted. Ver a aquel que pagó por su pecado, pagó por su muerte, pagó por su infierno, pagó por su deuda de su pecado. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si su fe está en el Papa, usted está condenado. Si su fe está en una virgen, o está en la Santa Muerte, o está en la Iglesia Bautista, o si su fe está en la Iglesia Católica, o está en el sacerdote, o en el bautismo infantil, o si su fe está en las obras o en las aguas del bautismo, ya de grande, qué triste. El diablo tiene tantas otras maneras, ¿verdad? Pablo le decía a los de Gálatas, ¿verdad? ¿Quién nos ha corrompido para no creer? ¿Quién nos ha apartado? Y qué triste, ¿verdad? Que hoy en día el diablo quiere apartar a la gente de la fe, de la gracia de Dios, de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué bueno cuando el hombre entiende que está perdido y que necesita ayuda, así como un enfermo. Cuando él está enfermo y tiene una necesidad y él sabe que el doctor le puede ayudar, él sabe que el doctor le puede curar, él va con el doctor. Él tiene fe, por eso va. Cuando llega ahí le confiesa. Cuando llega ahí pide por él mismo, ¿verdad? Que el doctor le ayude. El doctor le receta algo y él, ¿verdad? Ahí, gracias a Dios que con la ayuda del Señor, él es muchas veces sanado y ayudado. Y así somos nosotros los pecadores. Cuando nos veamos pecadores, como aquel hombre, ¿verdad? Que vino al Señor Jesucristo, arrodillándosele, pidiéndole perdón. Por su pecado, ¿verdad? Ahí endemoniado. El Señor lo perdonó. Aquella mujer adúltera, ¿verdad? Que reconocía su pecado. El Señor ahí la perdonó. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo, dice la Biblia, y creeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. No dice tal vez, no dice a lo mejor, dice serás salvo. Dios promete justificar al impío cuando él busca por fe en la gracia de Dios el perdón de sus pecados a través de un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Allá en Gálatas, en Romanos 3:24 dice la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia. La gracia es el favor inmerecido
de Dios para con el hombre. Yo y usted no merecemos ser perdonados, ¿verdad? Yo y usted no merecemos ser limpiados. Yo y usted merecemos ir al infierno, ser quemados y achicharrados por una eternidad, sufrir el fuego eterno por nuestro pecado. Pero Jesucristo, dice la Biblia, Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó, Él está intercediendo y Él tiene gracia y Él tiene amor y misericordia para usted ahora, querido amigo. Y dice la palabra de Dios que cuando usted ejerce su fe, la gracia gratuita de Dios se manifiesta y Dios se mueve y le salva. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? Del infierno eterno, el lago de fuego, el sufrimiento eterno, el tormento eterno que está prometido a los incrédulos que rechacen al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es un Señor muerto, Él es vivo. Dice la Biblia, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Él está vivo, querido amigo. Él murió, fue sepultado, resucitó. Él lo conoce a usted, Él conoce todos sus pecados, Él conoce todos sus cabellos, Él sabe cada una de las cosas que usted ha cometido y Él busca salvarle a usted. Pero Él quiere que usted entienda y que vaya así como cuando va con un médico. Él quiere que usted vaya con Él y busque la salvación de sus pecados. ¿Para qué? Para que usted pueda hacerse feliz. Dice la Biblia, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Gracias a Dios por la gracia de Dios y la sangre de Cristo que gratuitamente nos libra de la condenación.